Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es mi primera vez aquí en Colombia y estoy muy feliz de estar con ustedes. El pastor Humberto me había invitado en varias ocasiones y gracias al Señor hemos tenido la oportunidad de compartir la ocasión de venir a trabajar junto con ustedes. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alfredo, mi apellido es Fisicaro, nací en Argentina y en estos últimos años estoy viviendo en Chile. Y tengo el privilegio, el honor y la alegría de poder compartir la palabra del Señor en este momento. Hay un congreso especial sobre familia. Yo seré Dios para todas las familias y ellos serán mi pueblo. Y queremos iniciar esta conferencia, la primera, con el título La familia, un plan original. ¿Qué es la familia? ¿Quién formó a la familia? ¿Cuál es el objetivo por el cual se hizo la familia? Es importante que nosotros recordemos o tengamos en claro estos conceptos para no ser confundidos. Nos remitimos a la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 27, donde está escrito que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo los hizo? Varón y hembra. Esta fue la creación original, fue la obra maestra de Dios. El Señor los hizo a su imagen. Esa semejanza exterior tenía que ver, como el mismo pensamiento inspirado lo dice en Patriarcas y Profetas, con la imagen exterior, física, así como también en lo interior, con el carácter. Hermanos, cuando recordamos estas preciosas verdades del Señor, tenemos que sentirnos gozosos y privilegiados de que Dios nos hizo semejantes a Él. ¿Amén? Una raza creada en el universo a semejanza e imagen de Él. ¡Qué honor tan grande! ¡Qué privilegio! Creados para ser la imagen y gloria de Dios. Adán y Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino. Dios no los creó por casualidad. Para Dios no existe la casualidad. Todo obedece a un propósito, a un objetivo. Cuando los hizo al comienzo, recordamos, lo hizo de formas graciosas y simétricas, de formas regulares, hermosos, de rastros que irradiaban colores de la salud. La luz del gozo y la esperanza eran su aspecto exterior, la imagen de su Hacedor. Por eso la Escritura nos recuerda que Dios vio lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Todo lo que hizo Dios era perfecto. Y cuando el hombre y la mujer salieron de las manos de Dios, así fue. Estaban dotados de dones mentales, espirituales, superiores a todo lo que había creado aquí en este mundo. Fueron creados en una condición un poco menor que los ángeles, a fin de que no discernieran solamente las maravillas del universo visible, sino que comprendiesen las obligaciones y responsabilidades morales. Toda la obra que Dios hizo fue perfecta. El objetivo de Dios al crear este ser humano
era para la gloria de su nombre, era para que reflejen su carácter, era para que el hombre viva en felicidad, en gozo perpetuo, en un crecimiento y un desarrollo continuo, sin ningún fin. Leemos en la inspiración que el sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, y el propósito de Dios está indisolublemente unidos. En este día, más que en cualquier otro, nos es posible vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociasen en el trabajo. ¿Qué quería Dios con Adán y Eva? Que fuesen socios de esa institución, la familia, en el estudio, que pudiesen estudiar juntos. ¿Qué más? En la adoración, en el servicio de culto. ¿Dónde más? En la recreación, en la naturaleza. El padre como sacerdote de su casa, él y la madre como compañeros de sus hijos. Qué precioso fue el propósito de Dios, qué perfecto el plan que Él ideó para esta primera pareja y para los hijos que viniesen de esta pareja. Lamentablemente, los resultados del pecado han cambiado las condiciones de la vida humana en extenso grado. Con frecuencia ocurre que el padre apenas ve los rostros de sus hijos durante la semana. Hermanos, la familia ha sido atacada por el enemigo. Todos nosotros somos objetos de la ira del enemigo. En muchos aspectos. Uno de ellos es mencionado aquí. Satanás ha colocado tanta presión en los hogares que el padre tiene que salir muy temprano en la mañana. ¿Y cuándo vuelve? Muy tarde en la noche. No sé si a ustedes les pasa eso. Y cuando llega la noche, ¿cómo están los hijos? Va al cuarto de los hijos y los hijos están durmiendo. Le da un beso, los hijos no saben que le dio un beso. Al otro día, en la mañana temprano sale, los hijos casi no lo ven al padre. Es una de las formas ideadas para intentar destruir esta institución de la familia. Pero el amor de Dios ha puesto un límite a las exigencias del trabajo. En su día, ¿qué dice más? A la familia la oportunidad de ¿qué? Comunión con Él. ¿Con qué más? Con la naturaleza, especialmente ¿con quién? Con la familia. ¿Qué día estamos hablando? Del día sábado. Dios creó el sábado y creó la familia. Dice que el sábado fue creado por causa del hombre. La humanidad no entiende esto. Cuando nosotros hablamos del sábado, los religiosos piensan, dicen que somos esclavos de la ley, esclavos del sábado. ¿Ya escucharon eso? ¿Quién de ustedes se siente esclavo del sábado? Cuando a mí me dicen eso, le digo, disculpe, ¿quién le dijo eso? Sí, ustedes son esclavos de la ley. Le digo, no, yo soy feliz en poder llegar al día sábado. ¿Y ustedes? Amén. Porque es un día que Dios ha dejado no solo el tiempo físico, sino la oportunidad y los privilegios que encontramos en esta comunión tan intensa de fe con Dios, con la familia, con los hermanos, con el prójimo. Ese es el plan del Señor. El que creó a Adán y a Eva para que fuesen compañeros, había dispuesto que hombres y mujeres se unieran en el santo lazo del matrimonio. Qué interesante, hermanos. Dios creó un hombre y creó una mujer, no creó otra cosa diferente. Pero el enemigo de las almas ha estado trabajando intensamente en estos últimos tiempos para desvirtuar lo que Dios hizo desde el comienzo. Y que gracias a Dios
se ha venido manteniendo a través de los 6.000 años de existencia de este mundo. Un hombre y una mujer constituyen un matrimonio, una familia, cuyos miembros coronados de honor fueron reconocidos como miembros de la familia celestial. No solo somos una familia aquí en la tierra, también pertenecemos ¿a dónde? A la familia del cielo. Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo de la familia celestial. Los hogares cristianos establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios. ¿De acuerdo con qué, hermanos? Ah, qué interesante. Entonces Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer, y serán una sola carne, un matrimonio, una familia. Y esa familia se va a unir con la familia celestial. Dice que allí se encuentran los agentes más eficaces para formar el carácter cristiano y para adelantar su obra en esta familia cristiana. Dios tenía varios propósitos para la familia en su plan original. En lo social, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. El hombre no fue creado para que viviese en la soledad. Había de tener una naturaleza sociable. ¿Cómo lo creó Dios? Un ser sociable, no para que viva solo. Sin compañía, Adán, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad. ¿Qué no hubiera sido posible para Adán, hermanos? Gozar de una perfecta felicidad ¿sin qué? Sin su compañera. Aún la comunión con los ángeles. ¿Con quién tenía comunión Adán? Con los ángeles, era una comunión directa. No hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Por eso Dios mismo le dio a Adán una ayuda idónea, una compañera, una persona quien podía corresponder su afecto, su cariño, su amor, y quien podría ser una sola carne con él, que pudiese vivir en su casa, juntos, en amor y en simpatía. Dice la Escritura que Dios lo colocó al hombre ¿dónde? Y a la mujer. Le dio un lugar para vivir. Todos tenemos un lugar en este mundo. Todos ocupamos un lugar en este mundo. Y Adán y Eva recibieron allí un lugar para vivir de las manos del Creador. Leemos en Génesis capítulo 2 y versículo 8. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿A dónde le dio lugar de vivienda al Señor? Dios había creado todo el globo terráqueo, pero había un jardín, el jardín del Edén. Y dentro de ese jardín, Dios le dio lugar para vivir. Una morada a Adán y a Eva. Dice que estaba ¿en qué lugar? Al oriente del Edén. El Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto para que fuese su morada. Dios es amor. Satanás ha venido luchando a través de toda la existencia de este mundo y antes, denigrando el carácter de Dios. Dios es amor. ¿Y qué dice el enemigo? ¿Que Dios es qué? ¿Qué oímos de las personas en este mundo en relación de Dios? Yo lo he escuchado, ustedes también. Dios es injusto, Dios es cruel,
Dios es tirano, Dios es malo. Si Dios es bueno, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué ocurren catástrofes naturales? ¿Por qué hay gente pobre? ¿Por qué hay gente que se muere de hambre? Y tantas otras cosas que suceden en este mundo. ¿La culpa la tiene quién? Dios. Qué fácil, qué barato, qué económico es echarle la culpa a Dios. Pero nosotros sabemos que Dios no es el culpable de todo eso. Dios dice que lo creó al hombre, creó un jardín especial para el hombre, creó una morada especial para el hombre, le dio una ayuda idónea, una compañera a Adán. En este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. Había hermosas plantas trepadoras como vides, que presentaban un aspecto agradable y hermoso, con sus ramas inclinadas bajo el peso de la tentadora fruta de las más ricas y variados matices. El trabajo de Adán y Eva debía consistir en formar cenadores o albergues con las ramas de las vides, haciendo así su propia morada con árboles vivos, cubiertos de follajes y frutos. Hermanos, qué lindo es cuando leemos esto. Si nos transportamos al Edén y nos imaginamos el propósito de Dios, árboles cuyas ramas caían frondosamente, verdes, vivas, con frutos cargados, y debajo de esos árboles estaba la morada de Adán y de Eva. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos, ¿cómo parecían los frutos del árbol de la vida? A ver si me acuerdan. Manzanas de oro y plata, y tenían el poder de perpetuar la vida. ¿Por qué Dios le dio este hogar a Adán y Eva? Porque ellos se iban a multiplicar. La orden de Dios fue fructificar, multiplicar y llenar la tierra. ¿Saben? Los psicólogos han hecho muchos estudios en relación con la conducta del hombre. Y uno de los descubrimientos que han hecho es que los hijos tienden a imitar en extenso grado la conducta de los padres. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Aun cuando ya somos adultos y conducimos nuestros hogares, muchas veces tomamos decisiones recordando lo que nuestros padres, sea papá y mamá, nos enseñaron e hicieron con nosotros. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? No sé si ustedes lo hacen, pero yo lo hago. Yo me recuerdo de ciertas enseñanzas de mi padre. Recuerdo cómo mi madre se preparaba para la recepción del sábado, cómo el viernes en la noche era una fiesta en casa, aunque de forma sencilla, pero preparaba cosas extraordinarias para nosotros que han quedado grabados en mi memoria. Y hoy yo lo practico con mis hijos. Y para ellos también es un gozo, como yo lo disfruté cuando era pequeño. Aún después de la caída del hombre, el plan de Dios para Israel era que cada ser humano pudiese tener una casa y un pedazo de tierra. O sea, suficiente terreno para poder cultivarlo. De esa manera se podía proveer los alimentos para el sustento de la familia y también el incentivo de poder tener una vida útil. Hay un refrán popular que dice así, que la mente desocupada, ¿qué es? Y el objetivo de Dios al colocarlos en un terreno era que ellos pudieran mantener ocupada su mente con el trabajo, en la utilidad, en las labores, en el sostén propio. Interesante lo que dice el pensamiento inspirado. Y ningún plan humano ha podido superar a este. ¿Hay algún plan mejor que este? Ahora, la sociedad moderna, ¿qué dice de este plan?
¿Qué decimos nosotros de ese plan? He escuchado a algunas hermanas que dicen, no, yo no voy a trabajar la tierra porque se me ensucian las manos. Hasta se me percuden las manos. No sé cómo le llaman aquí, si se entiende el término. Si se me pega el color negro y después como que no quiere salir con una lavada. ¿Quiere lavarlo más? No, la tierra no. Pero ese es el mejor plan. Sigue siendo el plan del Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Y los padres preparaban a sus hijos también, los instruían para que pudiesen tener más de un oficio. Le enseñaban cómo cultivar la tierra, pero además de eso le enseñaban la construcción de casas, a trabajar con la madera u otro tipo de oficio. A las niñas a trabajar con telas, la cocina. ¿A cuántas mujeres les gusta trabajar en la cocina, hacer telas? ¿Cómo ha venido cambiando a través del tiempo el plan del Señor? Dios colocó el trabajo para Adán y para Eva. Dice que los puso en el huerto del Edén y les mandó para que ellos lo labrasen y lo guardasen. Esa ocupación que ellos iban a tener no era cansadora como la que nosotros tenemos. Trabajar al rayo del sol, sudando, con el calor, regresamos cansados. El que trabaja en el campo cuando llega a las 6 de la tarde, llega a la casa, ya no quiere más nada. Lo único que quiere hacer, ¿qué es? Es comer y dormir. En aquel tiempo, en el Edén, no era cansador, era un placer, era un gozo poder trabajar en ese huerto, en ese mundo. Fortalecía su cuerpo, desarrollaba sus facultades, le proporcionaba una actividad mental y también una actividad física. Qué bueno que nosotros podamos combinar ambas actividades. Qué bueno es que nosotros a nuestros hijos podamos educarlos no solo con el celular, la tablet, la computadora, el internet y nada más. Y si le sacamos eso, ya los niños se quedan y no saben qué hacer. Y papá, estoy aburrido. Papá, no sé qué hacer. Papá, ¿qué puedo jugar? ¿Por qué? Porque solo actividad mental. Qué bueno que nosotros podamos incluirlos también en las actividades físicas, involucrarlos en las actividades físicas de la casa. Hay un pensamiento inspirado en Patriarcas y Profetas, página 32. Y allí se escribe lo siguiente: el verdadero regocijo de la vida lo encuentran... ¿Qué cosa, hermanos? ¿Quién quiere ser feliz en esta vida? Ay, no quieren ser felices. ¿Los vio? ¿Cuántos quieren ser felices en esta vida? Amén. ¿En qué se encuentra el verdadero regocijo, la verdadera felicidad? El pensamiento sigue diciendo lo siguiente: lo encuentran solo los hombres y las mujeres que trabajan. ¿Quiénes son los que son felices? Los que trabajan. Tenía un amigo que decía, se recostaba, ¿no? Ay, esta es la vida que yo quería. Sin trabajo, sin mayores esfuerzos. No hay felicidad en eso, hermanos. No hay gozo en eso. Dios ha dejado el trabajo para el hombre. El trabajo en su debido equilibrio, no en un extremo. Yo tuve un colega de trabajo, en mi adolescencia trabajé en panadería, en confitería, masas dulces, masas finas, eso se consume mucho en Argentina. Y uno de los colegas confiteros tenía 3 trabajos el hombre. Salía de uno, se iba al otro. Salía del otro y se iba a su casa, que estaba montando su propia panadería y confitería. 8 horas en un trabajo, 6 horas, 7 en el otro. ¿Cuánto llevamos ahí? 15, a ver los matemáticos. Y después se iba a su casa, trabajaba sus 4, 5, 6 horas más. Él dormía 2 horas en el día. Ese nunca fue el plan de Dios. Que se la pasen durmiendo, que amanezcan a las 11 de la mañana, recién abran los ojos, se despierten. Ese tampoco fue el plan de Dios. Ni un extremo, ni el otro extremo.
una vida equilibrada, 8 o 9 horas de trabajo, un tiempo de recreación y de descanso, las horas de dormir, el compartir con la familia y también compartir con Dios y con el prójimo. Dios también había ideado, en cuanto al ámbito educativo, dice que la santa pareja eran no solo hijos de Dios, sino que más eran. ¿Qué eran Adán y Eva de Dios? Eran estudiantes. A ver, ¿dónde están los estudiantes de INCETEX? Quiero ver las manos de los estudiantes. Hay varias manos. El Señor les bendiga. Es un privilegio poder estudiar las cosas de Dios. Siéntanse privilegiados. No es un tiempo perdido, es un tiempo más que invertido de la mejor manera. Ellos eran estudiantes que recibían instrucción ¿de quién? Directamente del Creador. Eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Creador sin ningún velo oscurecedor. Hoy nosotros por la fe nos dirigimos a Dios. Por la fe dirigimos nuestras oraciones a Dios. Por la fe confiamos y creemos en Dios, porque nunca le hemos visto cara a cara. Por la fe hemos orado el día de ayer, por nuestros jóvenes estudiantes de la escuela misionera en Cedartown. ¿Qué venía, hermano Danilo? Un tornado venía sobre la central de la conferencia general. Y hemos orado al Señor para que Dios pueda cuidar de sus hijos por la fe. Y Dios respondió su oración. No pasó nada. Todos sanos, el edificio sano, gracias al Señor, pasó el susto. Tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. ¿Amén, hermanos? Amén. Y es bueno que cada día hagamos nuestra propia experiencia con el Señor. Adán y Eva la tenían, y la tenían de manera directa. Se sentían pletóricos de vigor. Allí tenían el árbol de la vida. Y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Hermanos, este pensamiento inspirado a mí me dejó pensando bastante. Creo que a ustedes también. Los misterios del universo. ¿Qué cosa, hermanos? Del universo visible. Los misterios. Hay un montón de misterios. Las maravillas del perfecto en sabiduría le suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes. ¿Qué cosa, hermanos? Leyes. Y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6.000 años. Los hombres vienen estudiando lentamente a través de los 6.000 años. Fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito forjador y sustentador de todo. Adán y Eva tenían el conocimiento de todas las leyes, de todos los procesos de la naturaleza. La ley de la gravedad, la ley de esta, la ley de la termodinámica, estas leyes físicas, las otras leyes. Todas esas leyes las conocían Adán y Eva. Hasta el secreto del átomo. ¿Amén? ¿Cómo es eso que ahora el hombre se ha desarrollado, ha evolucionado y recién ahora está descubriendo todo esto? ¿Y el hombre de antes qué dice? ¿Qué se dice hoy del hombre de antes? Que no sabían nada, que no conocían nada, que no sabían ni prender el fuego, que no habían inventado ni la rueda y que un montón de cosas más no tenían ni idea los hombres de antes. Sin embargo, las maravillas que se construyeron en el mundo antiguo no han sido igualadas por el mundo moderno, ni con todo el desarrollo de la tecnología que tenemos hoy. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. Hay animalitos que no los podemos ver sino en el rayo del sol, de la luz. ¿Los han visto? Sí. Y hay otros que ni siquiera con eso necesitamos un microscopio. Todos estos los veía Adán. Él no necesitaba esto, hermano. Él tenía una vista perfecta, que podía ver todo lo que Dios había creado. A cada uno le había dado nombre y conocía ¿qué cosa? ¿Y qué más?
La gloria de Dios en los cielos, innumerables mundos en sus ordenados movimientos. ¿Los misterios de qué? De la luz y del sonido, de la noche, del día. Todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros. ¿Qué más dice? El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire, en los cielos. Cuando ellos miraban cualquier cosa que Dios había creado, veían a Dios. No porque fuese Dios, sino porque era la obra creadora de Dios. Y veían la perfección de Dios en esa creación. Y Dios les pidió algo a Adán y Eva, que fuese ¿qué? ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Fidelidad, lealtad a Él. Lamentablemente nosotros le hemos fallado. Yo no lo conozco a usted, yo hablo por mí. Yo le he fallado a mi Señor. Y creo que ustedes también le han fallado al Señor. Pero el Señor nos invita a unirnos a Él y con el poder de su gracia poder ser ¿qué? Fieles a Él, fieles a la ley de Dios. Hay personas que piensan que pueden disociar, separar a Dios de su carácter. Esto es imposible. La ley, los 10 mandamientos no son otra cosa, sino que la síntesis, o como dice el pensamiento inspirado, el trasunto del carácter de Dios. Su capacidad de saber, gozar, amar, ¿aumentaría cuánto? Era un continuo crecimiento que iban a tener por las edades eternas. Este era el plan de Dios. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable, el infalible amor de Dios. ¿Era bueno o no era bueno el propósito de Dios? Era perfecto. Dios le dio un día de reposo también. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre. Aún dentro de ¿dónde? Él no se cansaba en las labores que hacía. En el primer día, en el segundo, en el tercero. Vivían de una manera muy gozosa. Pero aún así, Dios les creó el día de reposo en su estado de santidad y de perfección. Necesitaba dejar a un lado sus ¿qué? Y actividades durante un día de cada 7, para poder contemplar más de lleno las obras de Dios, ver su poder y ¿qué más? Necesitaba el sábado para que le recordase más vívidamente la existencia de Dios. Hermanos, el sábado Dios se lo dejó por muchos motivos que ustedes ya conocen. Uno de ellos, estando en el paraíso todos los días viendo a Dios, aún así, para que no se olvidasen de Dios. ¿Cuánto más nosotros, que nunca hemos visto a Dios, necesitamos de este día de descanso para recordarnos del Señor? Hay animalitos que Dios ha creado. Ellos duermen en la noche, algunos, y en la mañana se despiertan. Se van a comer, salen a pasear. Los perritos, por ejemplo, ladran, andan para acá, para allá. Al mediodía les da hambre, vienen a comer de nuevo. Andan dando vueltas en la noche y se van a dormir. ¿Se acordaron de Dios? No, obviamente que no, porque ellos no tienen una capacidad espiritual, no tienen una conciencia como la que nosotros tenemos. Pero lamentablemente algunos seres humanos imitamos la conducta de los animalitos. Nos levantamos, comemos, vamos a trabajar, volvemos, almorzamos, vamos de nuevo a trabajar, ni nos acordamos de Dios. No puede ser, hermanos. El día sábado fue dejado para que nos acordemos que existe un Dios. ¿Cuánta gente hoy en este mundo dice, Dios no existe? ¿Lo han escuchado? ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros poder tratar de expresarle nuestro conocimiento y le oramos al Señor para que convenza esa mente y ese corazón para que pueda comprender que existe Dios? Amén. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen la tierra, de que Dios era su creador. De esto no nos podemos olvidar nunca. ¿Quién es nuestro creador? Dios. No es la evolución, no es el mono, no venimos del
molusco, ni del pim pam, ni de nada de eso. Dios es nuestro creador. Y no solo esto, es nuestro legítimo soberano. Significa que le pertenecemos al Señor. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es ¿qué cosa? Cuando nosotros reconocemos a Dios, reconocemos los principios de Dios y nos sujetamos en lealtad, en fidelidad a Dios, nuestro matrimonio es una bendición. ¿Para qué? Salvaguarda la felicidad, la pureza de la raza. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Por qué se necesita cuidar la felicidad? Porque Satanás se ha propuesto destruir la felicidad de todos los hogares. ¿Por qué necesitamos la pureza de la raza? Porque Satanás iba a mezclar tanto la raza humana. Aún así, dicen los escritos inspirados, que los experimentos genéticos que se realizan hacen mezcla de seres humanos hasta con animales. Y no solo hoy sucede eso ya sucedía en los tiempos del diluvio. Por eso necesitamos mantener la raza humana. También satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Bien conducido, de acuerdo a la voluntad de Dios, el matrimonio es una bendición. Y este es el propósito de Dios para cada uno de los hogares que estamos en este mundo y para los que se van a formar. En el aspecto conductual, Dios desea que se cumpla el plan del cielo y que cada familia, cada iglesia e institución prevalezcan como en el cielo. ¿Qué cosa? ¿Y qué es lo que quiere hacer Satanás en los hogares? Destruir la armonía. Y para eso le sugiere pensamientos al esposo, le sugiere pensamientos a la esposa, para que continuamente estén como en controversia, en oposición, ojalá en discusión y en peleas. Si este amor leudara a la sociedad, veríamos la manifestación de nobles principios. ¿De qué? Cortesía, refinamientos cristianos hacia los que fueron comprados por la sangre de Cristo. En todas nuestras familias, instituciones e iglesias se vería una transformación espiritual. A veces decimos nosotros, ¿por qué la espiritualidad de la iglesia está baja? Porque la espiritualidad de los hogares está baja. ¿Queremos mejorar la espiritualidad de la iglesia? Necesitamos mejorar la espiritualidad de los hogares. Y para mejorar la espiritualidad de los hogares, yo necesito en primer lugar mejorar mi vida espiritual. Cuando esto se produzca, podremos ser instrumentos en las manos de Dios para poder cumplir con su voluntad. Esto es interesante, hermanos. Satanás reunió a los ángeles caídos. ¿Qué hizo Satanás? Hizo una reunión de comisión para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se reunieron todos y dijeron, ¿cómo podemos dañar a los seres humanos? ¿Es bueno Satanás? ¿Es bueno lo que hacen ellos? ¿Pero por qué la gente le echa la culpa a Dios? Porque Satanás ha logrado engañarlos. Y ellos no pueden darse cuenta, percatarse de que es el enemigo de nuestras almas el que ha trastocado el plan de Dios. Que Dios es el bueno y que Satanás es el malo. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Y ellos trabajan organizadamente bajo un plan. A veces algunos líderes de las iglesias dicen, hermano, vamos a trabajar. Y otros le dicen, planifiquemos, hermano. No, hermano, así nomás. El Espíritu nos va a decir cómo trabajar y trabajemos nomás. Sin ningún plan, sin ninguna organización. Nosotros queremos trabajar bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Pero Dios es un Dios de orden. Y su iglesia también es una iglesia de orden. Y tenemos que trabajar con orden. Si el enemigo de las almas trabaja organizado, ¿cuánto más nosotros que somos representantes del Señor aquí?
La mente de Satanás está llena de odio implacable hacia Dios. Usa persistentemente su influencia para borrar la imagen de Dios en la familia humana. ¿Y qué quiere poner en nuestra mente, en nuestro corazón? Su propia imagen satánica. Su esfuerzo para engañar a nuestros primeros padres tuvo éxito. Y el hombre perdió su inocencia, se transformó en transgresor y como súbdito desleal comenzó su rumbo. ¿Cómo? Desde la caída en la transgresión, lamentablemente el hombre ha venido ¿cómo? En picada, descendiendo. Y después de 6.000 años, ¿en qué nivel nos encontramos? Estamos llegando a los niveles más bajos en que puede caer la humanidad. Qué triste, qué lamentable. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo nos ve Dios desde el cielo? Él está sentado en su trono, observa este mundo, observa las decisiones que se toman en este mundo, observa la conducta de hombres y mujeres en este mundo, observa el rumbo que llevan las naciones de este mundo. Y yo me pongo a pensar cuán triste debe estar Dios al ver el rumbo y el nivel de degradación en que está cayendo nuestro mundo. En el sentido marital, la familia humana, el matrimonio ha sido atacado de una manera tremenda. Es una de las herramientas más efectivas de las que dispone el enemigo para producir la infelicidad y la destrucción de la familia humana. ¿Están de acuerdo conmigo? Lamentablemente. En el principio Dios dio a Adán una sola esposa para manifestarle cuál era su plan. Nunca quiso el Señor que el hombre tuviera que. Y dígale a un hombre común y corriente a ver si le gustaría tener varias mujeres. Pregúntele. No hace falta preguntar, ya solamente con oír. Está casado, tiene su esposa en su hogar, sale de la casa y ¿qué hace? Aquellos que trabajan en oficinas van con su anillo. La gente del mundo usa un anillo en su dedo para demostrar que está casado. Y ese anillo le sirve de alguna garantía, de alguna seguridad, de protección para respetar a su esposa. ¿Qué hacen algunos hombres cuando llegan a la oficina? Ni en la oficina, ni en el camino nomás. Lo guardan en su bolsillo, llegan, lo guardan en el cajón del escritorio y es un hombre soltero. Es un médico soltero, un enfermero soltero, es un abogado soltero. Hay bellas mujeres elegantes en esa oficina donde él trabaja, bien vestidas con su trajecito, con un perfume muy agradable, atractivo, que hablan bonito. Y Satanás va produciendo un ambiente vicioso y va tramando la caída de ese hombre. Si es un hijo de Dios, la caída de ese cristiano. Pero no solo la caída de ese hombre, la mujer quedó en la casa y ahora quedó solita. Y llegan los que reparten la leche, las verduras, el panadero, los vecinos, llegan a la casa a entregar los productos, a comerciar. Y el hombre sabe que la mujer está sola. Y el hombre sabe cómo conquistar a la mujer. Hay hombres que son especialistas en esto. Yo tenía un conocido que decía, mira, yo voy a conquistar a una niña. Fíjate, mira. Nos decía en el liceo, la media, no sé cómo le llaman ustedes. Bachiller. Y se iba a una señorita y se arrimaba y le hablaba palabras bonitas y le decía frases y la chica miraba raro. Y después ya quedaba como encantada, como hechizada. Y hasta les lograba sacar un beso. Y nosotros mirando allá de lejos, qué artista el hombre. Y qué lástima que la chica no se da cuenta que estaba jugando con él. Hermano, con ella. Satanás obra de una manera extraordinaria. Quiere destruir al hombre y a la mujer. Me llamó la atención. Salió en las noticias años atrás
un hombre en Argentina estaba casado con 3 hermanas. No es que tenía una mujer escondida allá, otra escondida por otro lado. No, él tenía 3 esposas. Estaba casado con 3 esposas y las 3 eran hermanas. Y comúnmente uno dice, pero ¿cómo puede ser una cosa así? Esto es una locura. ¿Cómo la mujer puede decir, yo te presto a mi marido esta noche? Y le dice a la otra, mañana te toca a ti, te lo presto a ti. Inaceptable, bajo cualquier punto de vista. No era el plan de Dios. El plan de Dios, ¿qué era? Una sola esposa para Adán y un solo marido para Eva. Esto está prohibido. ¿Legalmente o bajo cuerda? Mi esposa legal está acá y las otras las tengo una en la oficina. Tenía un primo, todavía vive. Tenía 3 novias. La novia oficial, la número 2 y tenía una tercera. La segunda sabía de la existencia de la primera, no sabía de la tercera. La tercera sabía de la primera y de la segunda. Y sabía que ella tenía el puesto 3. Hay cosas tan extrañas. Y el ser humano se degrada, su mente se degrada de tal manera que los niveles bajan. Y ya lo ven como normal. Leamos la palabra de Dios. Hay otro tipo de degradación moral, muchos, pero vamos a ver algunos. Dice la Escritura en Deuteronomio, no haya ramera de entre las hijas. Dios no quería que ninguna mujer y ningún hombre cayese en la prostitución. Eso está prohibido por el Señor. Ni haya que. Eso estaba prohibido en el pueblo de Dios. No había. Sodomita, algunas versiones lo traducen como homosexualismo. Pero ya en los días del apóstol Pablo, antes inclusive de esto, Satanás ya logró pervertir el plan original de Dios para el hogar. Está escrito, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Yo respeto a todas las personas de este mundo. Y respeto todas las opiniones que las personas pueden tener, pero no comparto todas las opiniones. Lo que yo respeto es la opinión de Dios y la ley del cielo, la ley que rige no solo una ciudad, una mente, un país o un planeta, sino la ley que rige todo el universo creado por Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Lamentablemente, hay personas que creen que practicando el pecado van a llegar al cielo y van a ser salvados. Y esto es un engaño satánico. No van a ser salvados. Ninguna alma va a ser salvada en la transgresión. Leamos en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, aquí está, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? No van a ir al cielo, hermanos. No van a ir al cielo. En estos últimos tiempos hay muchos gobiernos de este mundo que están impulsando el matrimonio igualitario. En Chile ya se creó la unión civil. Pasó la ley, después que Argentina proclamó el casamiento igualitario, ya lo permiten. Chile quiso seguir el ejemplo, llevó la ley a las cámaras, pero fue rechazado. ¿Qué se hizo después? Se trabajó y sacaron una ley, la unión civil. Casi tiene los mismos privilegios que un matrimonio. Casi tiene los mismos privilegios que un matrimonio. No se pueden llamar matrimonio. Legalmente se le llama unión civil, pero los derechos son casi exactamente los mismos. Yo quiero leer algunos pensamientos que van a servir para recordar en cada uno de nosotros, o quizás para algunos que no lo conocen,
la posición que a nosotros nos conviene sostener frente a estos sucesos, estos eventos que se están tornando obligatorios en los países. Me imagino que aquí en Colombia también se encuentra este movimiento. Ya está aprobado, me dice el pastor. Vi una entrevista y saqué pensamientos de esa entrevista. También me metí a internet a bajar información y he hecho un condensado de todo esto y lo quiero compartir con ustedes. Lo vamos a leer juntos. No existe matrimonio igualitario. No existe el matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque no podemos corromper el lenguaje. No podemos violentar la realidad. El matrimonio es una institución natural. Presten atención a esto. Es una institución natural porque existe antes que existiera el Estado. Una nación. Antes que existiera la sociedad, ya existía el matrimonio. No requirió el matrimonio como la conocemos ahora de ninguna figura jurídica, de ninguna decisión de un presidente, de ninguna cámara legislativa o poder judicial para que exista. El matrimonio existía mucho antes de todo esto. Los romanos crean la institución jurídica del matrimonio para proteger esta institución que era la única fuente de nuevos ciudadanos para el Estado. No debemos inventar derechos que Dios no dejó y que van en contra directa de su voluntad. Si hablamos de los derechos de las personas, no existe en ningún tratado internacional en todo el mundo hasta hoy sobre los derechos humanos el derecho al matrimonio homosexual. Solamente existe el derecho al matrimonio entre personas de diferentes sexos. No inventemos derechos. Defendamos los derechos de la sociedad. El Tribunal de Estrasburgo. ¿Cuánto conocen el Tribunal de Estrasburgo? Ustedes pueden entrar a internet, Google, búsquenlo. El Tribunal de Estrasburgo es el tribunal de derechos humanos más importante del mundo. Este tribunal representa algo muy interesante porque son 47 países del mundo con una cantidad variada de culturas y tan importantes una como la otra dentro del mundo. ¿Cómo es posible que el pleno de este tribunal hayan dicho que no existe el derecho a un matrimonio homosexual? Además afirman que no se discrimina. ¿Qué cosa, hermanos? Este tribunal dice que no se discrimina si no se les da el derecho. Y dice también que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer. Se puede leer en el artículo 8 y en el artículo 12 de la Constitución de este tribunal. Esto es importante, hermanos. Esas son nuestras bases. Ya están en la Biblia. Gracias a Dios que hay instituciones que todavía sostienen la voluntad del Señor. ¿Qué hace este tribunal? Lo que hace este tribunal es tan solo repetir lo que dicen todos los tratados internacionales de derechos humanos internacionales. No existe tal derecho en ningún tratado internacional. No hay ese derecho. No es discriminación. ¿Y cómo se fue dando vuelta todo este asunto a través del tiempo? Tenemos que ir al año 1973 y nos remitimos a la Asociación Psiquiátrica Americana. En ese año se quitó del catálogo de trastornos mentales, ¿a qué cosa? Hasta ese año había una lista de trastornos mentales y ahí estaba incluida la homosexualidad. Pero en 1973 se trabajó eso, se hizo una votación y el 58% de los psiquiatras votó por quitarlo
a la homosexualidad de esta lista. El 42% votó para que permanezcan en la lista. Aún así, eso fue en 1973, 17 años tardó la ONU para quitarla de su catálogo. Los psiquiatras de Estados Unidos, influenciados por la gran corriente que venía, lo tenían dentro de los trastornos y en ese año lo quitan. Pero en la ONU siguió estando dentro de los trastornos mentales. ¿Cuántos años tardó en quitarse? 17 años. No hay un solo estudio, como dice la revista Time, en aquel momento donde demuestre que todas las personas consideradas sexualmente patológicas fueron súbitamente curadas. Habían muchas personas inscritas bajo esta patología, pero cuando ellos cambiaron eso, no hubo un estudio que diga que se curaron. Simplemente lo sacaron de la lista. Eso fue todo lo que sucedió. Vayamos a ver otro asunto. La Convención Internacional de los Derechos del Niño no habla para nada que se tiene derecho a tener papá o mamá. En los derechos del niño se habla de tener derecho a padres. ¿Qué es padres? Cuando buscamos en la Real Academia Española o en la Enciclopedia Hispánica, dice que padres significa tener papá y mamá. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Cuáles son los derechos del niño? Esos derechos están vigentes. ¿Es a tener qué cosa? Papá y mamá. Un papá y una mamá. Ese es el derecho del niño. En los derechos de los niños, entonces, como dijimos, está esto. Porque de ahí procedemos todo. No procedemos de ningún otro lado, ni de ninguna otra forma. Es lo que Dios estableció en su plan original. Y aunque el hombre ha querido cambiar el plan de Dios, no lo van a poder conseguir. Una mujer y una mujer nunca van a poder engendrar realmente a un ser humano. Lo mismo los hombres. No va a ser posible. Veamos un pensamiento inspirado. Satanás se regocija al ver cómo la familia humana se hunde cada vez más en el sufrimiento y la miseria. Sabe que las personas que tienen malos hábitos y cuerpos malsanos no pueden servir a Dios con tanto fervor, perseverancia y pureza como si estuvieran sanas. Un cuerpo enfermo afecta el cerebro. Con la mente servimos al Señor. ¿Con qué servimos al Señor, hermanos? Necesitamos que nuestras mentes puedan estar como limpias, una sanidad mental. Satanás triunfa. Dice aquí que la cabeza es la capital del cuerpo. Si logran conquistar nuestra capital, hermanos, estamos perdidos. Satanás triunfa en la funesta obra que realiza, haciendo que la familia humana se complazca en hábitos que hacen que sus miembros se destruyan a sí mismos y unos a otros. Por este medio, despoja a Dios del servicio que es debido. Nos queremos quedar con las palabras finales del Señor. ¿Qué dice Dios? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo los creó? No de otra manera. Ese es el plan de Dios y ese es el plan que sigue vigente para nosotros, especialmente para su iglesia. Insto a los padres que junto a sus hijos se preparen ¿para qué? Para unirse a la familia celestial. ¿Estén listos? ¿Estamos listos? Es una pregunta individual. Necesitamos respondernos a esta pregunta. Y por consideración a Cristo, vivan en condiciones de encontrarse con el Salvador en paz. Denle ¿qué cosa? La dirección de vida. ¿A qué cosas? A la familia. ¿Esta tarea comienza ¿dónde? Profundicen el tema hasta las raíces. Traigan la verdad ¿a dónde? Para que Dios ¿qué haga con el hogar? Lo purifique y la santifique. Dios quiere que los suyos se limpien las manos y purifiquen ¿qué más? Su corazón, su mente.
¿Les traerá desgracia hacer esto? ¿Traerá desgracia a su familia si son bondadosos y pacientes, corteses y tolerantes? Lejos de eso, la bondad que manifiesten a su familia se reflejará sobre ellos. Esta es la obra que debería realizarse en el hogar. Si los miembros de la familia no están preparados para vivir en paz aquí, ¿estarán preparados para morar allá? Necesitamos reflexionar sobre esto. Cristo pone ante la vista el mundo más noble. Presenta las ventajas de la ciudadanía. ¿En qué? En esa ciudad, ¿con qué? Cuyo artífice y hacedores Dios. ¿A cuánto le gustaría estar en esta ciudad? ¿Cuánto levantamos la mano, hermano? Con la familia. Con la familia. Nos lleva al umbral de la infinita y nos revela sus glorias, declarándonos que estamos al alcance de todos los que quieran vivir en armonía con las leyes de Dios. Por medio de la obediencia a las leyes de Jehová, la familia humana puede convertirse en una familia unida y feliz en la ciudad de Dios. Pero no hay lugar allí para quienes, para los que no toman en cuenta la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden obtener la vida eterna? Todos pueden obtener la vida eterna, pero la ganarán aceptando la ley de Dios como su guía en esta vida, en lugar de seguir sus propias leyes, las leyes humanas. A aquellos que quieran vivir una vida que esté en armonía con el Padre, Cristo les impartirá. ¿Qué les dará el Señor? Virtudes de su vida. El cielo ha preparado todo lo que usted y yo necesito para volver a unirme a la familia celestial. Quiera Dios bendecir ese plan original y que con la ayuda del Señor, cada uno podamos luchar por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros hijos, siguiendo el plan y la voluntad de Dios. Es mi deseo y oración. Amén.